Hola, muy buenos días amigos y como un mes más su programa Quiero Sanar. Soy Erika Méndez y con nosotros nuestro amigo y compañero Edgar Salazar y bueno, agradeciendo muchísimo la presencia de nuestro invitado, el doctor Gerald Sproul y bueno, pues muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días Erika, buenos días doctor. Es un honor poder tenerlo por acá, uno de los grandes quiroprácticos actualmente en México. Incluso con un cargo importante en el Colegio de Profesionistas Científico Quiroprácticos de México. Y bueno, nuevamente, licenciada Erika, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días, Erika, Edgar, un placer volverlos a ver después de mucho tiempo. Muy bien, aquí acompañándolos y esperemos que tengamos un buen programa. Seguro así será. Y pues vámonos de arranque, pues queremos primero, antes que nada, conocer su historia, doctor. Nos parece muy interesante porque usted ha conocido la quiropráctica desde el día que nació. Entonces eso, la mayoría de nuestros invitados pues la conocimos ya porque queríamos estudiar esta bonita profesión, pero en su caso es desde que usted nació, ya que su papá es quiropráctico, que él estudió en Estados Unidos igual que usted. Entonces, bueno, pues ¿qué significa para usted haber nacido en una familia de quiropráctico? Como lo mencionas, soy una segunda generación, nuevamente para tu público, porque mi nombre es tan complejo para la Ciudad de México y nuestra nación. Es Gebhard Konrad Sproul Rojas. Soy egresado de la Universidad de Northwestern College of Chiropractic en Minneapolis, Minnesota. Me gradué en el año 2000. Mi papá es egresado del Cleveland Chiropractic College en 1973. Entonces tenemos más de 50 años de experiencia en nuestro centro quiropráctico Sproul. Pues en un principio, pues yo nací con ella, como tú dices. He crecido con ella. La estoy viviendo. La seguiré viviendo en ese sentido. Y cuando era yo chiquito, pues me gustaba lo que hacía mi padre, entonces era normal. Ya cuando fui creciendo y actualmente con 18 años de práctica, pues sí, es interesante ver el desarrollo de nuestra profesión, no nada más en México, sino a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos de Norteamérica, porque es donde se funda. En otros países es interesante también ver el desarrollo. Entonces, para mí, pues fue algo natural, como es la quiropráctica. Me imagino que su papá lo llevaba al consultorio y entonces usted tenía interacción con los pacientes. ¿Qué significaba para los pacientes la quiropráctica? Definitivamente me hiciste recordar y ahora sí regresar a los años 80. Okay. En los años 80 Centro Quiropráctico Sproul estaba en San Lorenzo, casi esquina, bueno, no es casi, es exactamente esquina Insurgente Sur, y cerca de ahí todavía existe la famosa Yamaha para tocar órgano. Tocaba yo órgano, entonces 2 veces por semana, no me acuerdo si era lunes y miércoles, pues sí, tenía que ir al consultorio de mi papá y ver esas salas impresionantes, la sala de recepción totalmente lleno. En ese entonces yo era un niño tímido, pero sí lo veía. Los viernes él, como es actualmente, después de, no me acuerdo si 4 o 5 años, no trabaja los viernes. Me tocaba acompañarlo a veces en viernes o los fines de semana y ver las mesas, el equipamiento de un consultorio quiropráctico. Inclusive a veces cuando tenía que esperarlo, porque estaba haciendo la cuestión administrativa, no atendiendo pacientes, me quedaba dormido en las mesas de ajustes, ¿no? Lo que llamamos las high-lows, son mesas que suben y bajan para que conozcan tu público. Y cuando estaba yo en los días de trabajo, pues sí, a mí me daba pena, era un niño tímido y corría yo por el pasillo para que no me vieran los pacientes y entraba inmediatamente. Con el tiempo pues obviamente eso se va quitando y me quedaba en el privado, de repente me asomaba en la recepción y entonces sí veía a las gentes pasar. Obviamente no se podía por la privacidad que hay que tener con el paciente cuando estaba atendiendo a mi papá, pero sí. Eso es lo que me tocó vivir. ¿Y a usted cómo fue su seguimiento quiropráctico? Es decir, ¿en la familia establecían como un día para ajustarse o le hacía revisiones? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llevó esa parte del cuidado quiropráctico en usted siendo niño? Recalco en este bloque obviamente lo natural. Para mí fue natural
Mi primera experiencia, no sé, con mi padre, no recuerda él a qué edad me empezó ¿cómo se llama? A ajustar, pero me acuerdo de un incidente con unos amigos alemanes. Todavía somos grandes amigos, el hijo menor es ahijado de mis padres, y fuimos a una hacienda de su padrino, del hijo mayor, y había caballos, pero uno de esos caballos estaba, ¿cómo se llama?, todavía bronco, y nos subimos y yo estaba en la parte de atrás y que me caigo de espaldas. Yo me acuerdo por ese incidente que no estaba durmiendo y de ahí me ajustó, y creo que, como te digo, naturalmente con el tiempo yo me ajustaba periódicamente. No era de que papá decía a tal fecha. Actualmente estoy casado con mi querida llamada Susana, espero que pueda escuchar este programa, ¿no? Porque es muy temprano, pero yo creo que sí. Y entonces sí. Tenemos una pequeña Lucía, y ahorita lo estoy yo viviendo con mi Lucía, y por lo menos les puedo contar a partir del 5º día de vida de mi hija, finalmente, y es mi paciente más joven que he atendido. Y la checo no en un día en particular, por ejemplo hoy que la tuve que traer a la casa de mis papás, la ajustamos ahorita hace un momentito. Otra generación más, ¿no? Veremos qué quiera hacer esta niña, pero parece que sí. Porque ya va a cumplir ahorita el 13 de junio 2 años. Hace un momentito que le iba a subir, ya estaba moviendo los pedales de la mesa Thompson. Pues bien, también para ella va a ser muy padre, ¿no? Que de forma natural, como usted dice, pues va a llevar todo este seguimiento, pues ver a su papá siendo quiropráctico, ajustándose, y pues para ella no va a entender como la vida sin ajustes, ¿no? Y sin su revisión en columna. Y bueno, doctor, nos gustaría ver si usted pues nos puede platicar un poquito. Ya sabemos ahorita de la situación de pues que nació ahí, que es natural y todo, pero hasta donde tengo entendido, su papá tuvo a un maestro y una leyenda de la quiropráctica. Tuvo a varios. Uno de los más importantes fue Clarence Gonstead, de la técnica Gonstead. ¿Como maestro? No maestro, sino ya en posgrado. En la época de mi papá estaba prohibido en el Cleveland Chiropractic College en Kansas City, Missouri, tomar cursos de otras técnicas. Tenías que aprender la técnica del fundador, del Dr. Cleveland. Son 3 generaciones también en esa generación. Ahorita está Carl Cleveland Jr., el tercero, como lo llamamos, ¿no? Pero en la época de su padre y de su abuelo, exclusivamente nada más les permitían aprender lo que Carl Cleveland Sr. había aprendido de BJ. Entonces él tuvo que pedir permiso para tomar sus cursos. Pero también, nuevamente, uno de los grandes que poco hablamos es Carl Cleveland. Fue discípulo de BJ Palmer, que es para su público. BJ Palmer fue el hijo y el evolucionador de la quiropráctica, y nuestro fundador es Daniel David Palmer, o como le llamamos, Didi Palmer. BJ, sus nombres significan Bartlett Joshua, ¿no? Entonces sí, tuvo a ellos, bueno, indirectamente, pero más a Carl Cleveland. Tuvo a Dr. Gonstead en un seminario de Las Vegas, obviamente por los Parker Seminars. Pues sí, le tocó conocer a Dr. Parker, ¿no? Así como a Dr. Thompson, de la técnica Thompson, ¿no? Y sí, ha habido muchos que en 1973-74, cuando ya se gradúa y decide venir aquí a México con mi madre, pues sí, desde esa trayectoria, ¿cómo se llama?, hemos traído también a México a varios ponentes importantes de nuestra profesión, que eran todavía de los pioneros de la quiropráctica, ¿no? Pues bien interesante que su papá haya conocido a muchos que nosotros ahora solo vemos su nombre plasmado en libros, ¿no? Y su papá actualmente trabaja, ¿verdad? Actualmente trabaja, supuestamente, siempre nos ha prometido. Algunos de sus pacientes hasta me dicen, ay doctor, esa historia ya la sabemos. Siempre dice que se va a retirar, pero sí parece que este año finalmente se retira. Se quiere retirar a Cuernavaca, va a querer abrir un consultorio y tener un asociado. Esperemos algún egresado de UNEVE. Ustedes, como saben, tenemos ya 3 institutos. Toluca es el otro instituto. Toluca obviamente tiene su anexo en Amenalco, y
tenemos la Universidad Veracruzana, como mencionabas, soy secretario del Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México. También obviamente soy instructor internacional y director regional actualmente de la técnica Activator Methods International, otra técnica, mencionando al Dr. Arlan Furr, no lo debemos descartar. A mí me tocó esa grande leyenda que se llama tutor y también ha sido tutor de mi papá, de los pioneros en la quiropráctica, ¿no? Y Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz, pues sí, ya tenemos finalmente la primera generación graduándose este año, entonces lo más seguro ya el próximo año tendrán sus cédulas profesionales para ejercer. Y mi papá aquí en México es uno de los pilares. Pues grandes trayectorias. Nos vamos a un corte y regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Quirosanar y escuchando pues las grandes trayectorias que tiene nuestro invitado de hoy, así como su padre. Y bueno, ahora nos gustaría mucho saber en qué momento usted decide, sí voy a ser quiropráctico, y cuál es su experiencia como estudiante de esta profesión. Una gran pregunta. Como mencionamos en el bloque anterior, soy de una generación desde que nací, ¿no? Mi papá es quiropráctico, pero sí te puedo decir, a veces ya me debato, pero creo que definitivamente ese incidente que tuve con la caída de caballo de espaldas a los 3 años es donde me marcó, y sí, me mantuve desde kinder, de 3, 4 años, maternal. Me dije, yo quiero ser igual que mi papá. Uno a esa edad, uno dice, ay, sí, quiero ser bombero, quiero ser policía, sí, claro, quiero ser investigador. Pero no, siempre desde chiquito me puse esa meta. Cuando fui un estudiante de secundaria, seguía con la misma visión. Ahí me estaba yo interesando en quiropráctica deportiva para tu público. Dentro de nuestra carrera tenemos distintas especialidades. Tenemos la especialidad en ortopedia, neurología, inclusive medicina funcional, que es la especialidad que yo tengo, que tiene que ver con nutrición, cómo suplementar alimentos o suplementos alimenticios en condiciones como la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces yo quería quiropráctica deportiva. Ya cuando me metí en la carrera, pues no me gustó ese ámbito. En el 2015, por cierto, la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, que es otra de las asociaciones importantes, que fue creada gracias también al Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México, por los lineamientos teníamos que estar dentro en ese momento de CODEME, hoy es CONADE, ¿no? El Comité Nacional Deportivo. Me dieron el honor de representar no nada más la federación, sino al colegio, porque ellos sabían que estaba yo más involucrado con el colegio. Y sí, ahí es donde afirmé que dije, qué bueno que no estudié quiropráctica deportiva, ¿no? Pero tenemos grandes colegas en quiropráctica deportiva, no nada más a nivel internacional, también a nivel nacional en ese sentido. Pero a mí el ámbito que se desarrolla no es la mía en ese sentido. Me gustaba la quiropráctica deportiva porque también desde mi infancia, en la primaria, secundaria, prepa ya no tanto. En la escuela estuve metido en los equipos de fútbol, natación, atletismo, extra afuera de la escuela, mejor dicho, el tenis, el golf. Entonces yo nunca tuve alguna lesión gracias a la quiropráctica, ¿no? Y ya en preparatoria, para prepararte, me hicieron mi perfil obviamente psicológico, qué áreas iba. Imagínense, iba yo para sacerdote o para contador público. Y le pregunté a la psicóloga de mi escuela, oiga, ¿y cuántos puntos me faltan para estar en el área de la salud? Según me faltaban 8 puntos. Dije, ay, me voy a saltar esos 8 puntos y yo no voy a ser sacerdote. Contador sí, porque digo, me gustan los números, estar todo en orden, y eso es también obviamente la quiropráctica. La quiropráctica obviamente se aplica en todo, ¿no? Y también antes de ese perfil psicológico, para qué carrera o aptitudes estoy, un año antes con una maestra en la materia de inglés nos hizo investigar sobre lo que queremos estudiar, y obviamente yo hice hincapié en, quiropráctica, y en ese momento teníamos un gran convenio con la Universidad de Northwestern College of Chiropractic, hoy llamada Northwestern Health Sciences University, y había colegas mexicanos, hice algunas entrevistas,
en ese año, creo que fue en el 94, inclusive en el 94 el Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México recibió el reconocimiento de mi alma mater por ser el quiropráctico del año en ese sentido. Y por cierto, para tu público, gracias a ese instituto es como se trazó también obviamente la carrera aquí en México. Pero sí, a mi papá de repente le preguntaba, oye, hay que hacer tesis, no sé ustedes cómo se graduaron, porque las leyes de educación en México son distintas. Pues no había, pero allá hay algo que se llama National Board of Examiners, es decir, te hacen, antes de que te gradúes, es mucho mejor, exámenes nacionales de todas las materias. Entonces, de una o de otra, ya sea México versus Estados Unidos, tienes que saber las cosas para ser obviamente un licenciado en quiropráctica. En Estados Unidos el título es doctor o doctor en quiropráctica, pero su equivalencia en México es una licenciatura, no es un doctorado. Entonces, pues me gustó más, dije no, tampoco tuve que hacer un examen de admisión, no por ser hijo de quiropráctico, tuve que obviamente llenar mis requisitos, una carta porque quería estudiar quiropráctica. Ahí ya ni me acuerdo qué es lo que habré escrito. Lástima que tal vez no puedo yo recuperar ese documento que habré escrito en 1995, por qué quería ser yo quiropráctico, porque sí, el atrasado lo tenía. Cuando empecé la carrera, pues dije, ¿en qué me estoy metiendo? Ustedes también lo vivieron. Bueno, sí. En mi parte, obviamente, la carga, creo que ustedes también llevaron cuatrimestres, ¿no? En un principio. Como les decía, ese era el original programa de mi alma mater. Nosotros, no sé si son ustedes, porque que yo me acuerdo que sí teníamos 12 semanas con ustedes, pero no, en mi escuela eran 10 semanas, de las cuales nada más eran 8 semanas de clases y 2 semanas completas de puros exámenes de medio curso y de ¿cómo se llama? Examen finales. Si pasas, si no pasabas, ni modo, a repetir la materia. Y pues sí, había lineamientos para no continuar en la carrera. Entonces, sí, cuando dije, híjole, todo esto, santos, ¿no? ¿En qué me estoy metiendo? Porque yo muchas veces a mis pacientes les digo, ay, sí, yo pensaba que esto cuando veía a mi papá ajustando a mi mamá, a algún familiar, sí, pero yo decía, ay, me va a dar gusto, voy a darle nalgadazos a los pacientes por mal portados, ¿no? Y pues no, cuando ya empiezas a comprender por qué esa mesa funciona de esa manera, que es la técnica Thompson, pues dije, caray, no, pues no son nalgadazos, ¿no? Pero sí, a veces les hago la broma eso a mis pacientes, sí, es algo específico, la quiropráctica, ¿no? Y cuando usted termina la carrera, ¿cuál es su primera idea? ¿Quedarse a ejercer? Originalmente sí me iba a quedar, inclusive te va a sorprender esta historia, muy pocos o casi más bien mis pacientes, hasta mis padres lo saben. Yo extendí mi visa para estudiar un año más en Estados Unidos la carrera de masaje por influencia de mi padre, porque como ustedes saben, ya ustedes también ya llevan 12 años en práctica, ¿no? Sí. Bueno, poquito más. Ok, a ver, ya hasta se me van las matemáticas, ¿no? Mi papá me influyó mucho, apréndete bien esos músculos. La quiropráctica, como ustedes saben, y para su público, tiene que ver con problemas neuromusculoesqueléticos, neuro de nervio, músculo, muscular, esquelético. Afectamos los tres y en particular ponemos, como ustedes saben, mucha atención en el sistema nervioso, que es obviamente el que controla, coordina el buen funcionamiento. Esa es la función del cerebro y a través de su sistema nervioso, de los nervios, hace funcionar correctamente el cuerpo. Ok. Y entonces, ¿sí hace su año? No lo hago porque, para que conozcan un poquito, desde entonces tenemos dilemas para graduarse. Regreso para obtener mi cédula profesional y lamentablemente me tocó toda la burocracia que tenemos en nuestro país. Yo obtengo apenas hace 4 años mi cédula profesional y llevo obviamente 18 años de práctica, ¿no? Entonces, mis últimos 4 meses de entrenamiento, de educación, lo hice con mi papá. Quería ver cómo ejercíamos en México y luego ya me iba a regresar a Estados Unidos a estudiar esa carrera. Así es como
como llegué aquí. regresa a Exactamente. México. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Quiero Sanar. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Sproul, ¿verdad? Sí. Acerca de su experiencia ya para convertirse en quiropráctico. Pero ahora que ya está representando un papel importante aquí en México como secretario del colegio, nos gustaría saber cuál es su mayor reto como quiropráctico en México. Como lo mencioné en el anterior bloque, antes de que nos fuéramos a comercial, pues yo lo viví en carne propia y otros colegas que tuvieron ustedes como maestros también han tenido sus experiencias. Ustedes mismos han tenido probablemente esas experiencias porque sé de fuentes, no sé de ustedes dos, pero de otras personas egresadas de su misma generación o de otras, el dilema que tenemos en México. Recordemos a mi padre que mencionaba en un principio, es uno de los pioneros. Mis papás deciden venirse a México porque veían, es un negocio, México para la quiropráctica. Y mi padre lo dice y lo tengo muy grabado en mi cerebro, pero no sabíamos que había que trazar un camino. Para tu público, y para ustedes que tal vez tampoco se saben esta historia, mi papá, dentro de nuestra profesión en México, le tenemos que agradecer ya finalmente ese gran paso de reconocimiento a la licenciatura en ese momento, al que somos quiroprácticos verdaderos y que debemos de obtener una cédula profesional. Cuando él llegó aquí, ejerció con un colega, voy a omitir obviamente su nombre por respeto, seguimos teniendo una gran amistad con él, ¿no? Inclusive un servidor, inclusive me tocó una vez ya ajustarlo y me dio miedo. Él fue inclusive también de una generación donde salió ni más ni menos que Dr. Alex Cox. Alex Cox, para tu público y para ustedes, fue el discípulo principal de Dr. Clarence Gonster. Y cuando él llegó con él, le daban los pacientes de escasos recursos, choferes, empleadas domésticas, etc. Y pues veían los resultados y obviamente estos empleados mandaban a sus patrones y los patrones ahora querían ir con el alemán, no con el mexicano. Y en algún momento, porque hay dos versiones, que tampoco lo voy a platicar aquí el día de hoy, nos llegó obviamente los requerimientos de gobernación de quién es mi papá, por qué está ejerciendo. Él siendo extranjero de origen alemán, pues obviamente no podía ejercer a pesar de que estuviera casado con una mexicana. Entonces regresó una tarde con mi mamá y lo veo cabizbajo mi madre y le dijo, pues sí, vamos a comer primero y luego ya vamos a empezar a empacar porque tu gobierno me está dando nada más 48 horas para retirarnos de aquí porque estoy yo ejerciendo ilegalmente. Como les he enseñado a ustedes en mi vida, no hay casualidades, hay causalidades, siempre hay un motivo de ser. Tengo una tía, mi madre es originaria de Tepoztlán, Morelos, que es ejidataria. Para ustedes pues todavía ni era un proyecto, en 1973-74, yo nazco en el 74. En ese entonces teníamos a Luis Echevarría de presidente y su esposa pues era ejidataria, entonces conocí a mi tía correctamente ella, así como al oficial mayor, el licenciado Patiño. Entonces ese día de casualidad, para algunos será, pero no, hubo motivo por qué tuvo que haber sucedido esa llamada. Llama, los escucha raro a mi madre especialmente, y le dice, espérame un momentito, llama a estas personas, le dijeron, llama posteriormente, a las 9 de la mañana, te presentas mañana a Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Obviamente se presentan y lo primero que le dice el licenciado Patiño, más bien no fue el licenciado Patiño, pues era, como les digo, el oficial mayor de la presidencia, pues mandó a su secretario, mire doctor, a usted lo primero que hay que hacerlo es ser mexicano. Y obviamente él se dio su pasaporte alemán para volverse mexicano y así obtener su cédula profesional. Y ante la Dirección General de Profesiones, con el Director General de Profesiones, en ese momento, el licenciado Suárez, su esposa iba a ser operada, en ese entonces tal vez no existía ese diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, tenía adormecimientos de manos y le iban a operar a su esposa, a la señora Angélica Suárez, y le preguntaba a mi papá si lo podía ayudar a la quiropráctica, y dijo, vamos a ver.
Y él humildemente, como siempre lo he aprendido de él, gracias a Dios respondió con el ajuste y el tratamiento quiropráctico. Y la señora Angélica fue inclusive nuestra asistente recepcionista en el Centro Quiropráctico Shpro por mucho tiempo. Cuando le entregan a mi padre la cédula profesional, le dice el licenciado Suárez si podemos ayudar en algo, y mi madre le da un codazo porque mi papá, siendo alemán, pues dijo, sí, me pueden ayudar. Tengo otros colegas que están ejerciendo sin su cédula profesional, incluyendo el colega donde empezó él aquí en México, ¿no? Y nuestro presidente del Colegio de Profesionistas Científico-Quiroprácticos de México, quien fue el que tuvo la visión de poner la carrera aquí en México, el doctor Enrique Benet Canut, tampoco tenía en ese momento cédula profesional. Gracias a ese incidente se dio. Anteriormente en la historia de la quiropráctica en México, sí teníamos 3 o 4 cédulas. Ustedes, como saben, eran los montaños, pero no se movió y se dio en su momento oportuno de reconocer nuestra profesión ya en ese entonces. La cédula de mi padre fue otorgada en 1975. 20 años antes se dio otra cédula. Pero imagínense, pasaron 20 años y nada. Y luego imagínense, llega el hijo y ¡pum! Me topo pared. Por eso yo me regresé para México, hice mi servicio social. Hoy los lineamientos parecen que han cambiado, pero en mi momento tienes que hacer un servicio social. Ustedes también tuvieron que hacer un servicio social. Todavía en la actualidad se tiene que hacer un servicio social, pero los que estamos estudiando en el extranjero, he oído recientemente, no necesitan. Entonces, hago todos mis requerimientos, ¿no? Y no salía mi cédula profesional. Por eso yo me regresé y llevo 18 años otra vez aquí, ¿no? Pero yo, sí, regresando a esa pregunta que mencionabas, originalmente yo creo que sí me iba a quedar yo a vivir y a ejercer en Estados Unidos. Entonces llegó proyecto UNEVE, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, de donde ustedes están egresados, ¿no? Hoy es una maravilla de campus, ¿no? Y empezamos en el 2001. El proyecto fue junto con el gobierno del licenciado Montiel, y pues actualmente ustedes saben quién lleva las administraciones, que son algunos egresados, al igual que ustedes, que les dimos obviamente clases, ¿no? Y esto es hasta el momento lo que tenemos, pero hay que crecer. Que todavía en aquel entonces, cuando daba clases, pues ni siquiera parecía universidad, ¿no? Eran como salones muy improvisados. Sí, junto a la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec, que era parte del terreno original del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, hoy conocido como TECE, pues se la dieron a los futbolistas. Inclusive también los futbolistas nos dieron guerra porque les quitamos terrenos, pero pues obviamente era terreno del Estado de México. Y sí, empezamos como muchos de las primeras generaciones, la primera y segunda y tercera, ahorita que me acuerdo, generación, le llamamos gallineros ahí en el TECE. Pero ya luego finalmente ustedes, como les tocó, ya finalmente donde es el actual lugar de UNEVE. Y bueno, también en este bloque nos gustaría que fuera tan amable de platicarnos una frase, ¿no? Así como una frase en donde usted pueda definir como profesional de salud y como quiropráctico. ¿Cómo podría definir en una frase eso? Antes de definir esa, porque esa sí me hicieron pensar ahorita, por eso creo que la estoy yo pensando, pero una idea que antes de que se me olvide de la anterior, el reto que tenemos aquí en México actualmente es hacer la norma oficial, ¿no?, nacional de nuestra profesión. Y el otro elemento importante es unirnos. Hay mucha desunión. Yo tengo una frase bonita: unidad sin una uniformidad es posible. Esa es mi misión. Y dentro de mi consultorio quiropráctico pensé en varios elementos ahorita. Híjole, ¿qué me define? Pues sí, lo que tengo en mi tarjeta de presentación. En inglés se dice "The power that made the body heals the body". En español, el poder que hizo al cuerpo cura el cuerpo. Esa es mi oración para quiropráctica. Pues una frase bastante grande, ¿no? Y que todos los quiroprácticos sabemos que en eso se rige nuestra profesión.
y que queremos ayudar en base a eso a todos los pacientes que pasan por nuestro consultorio. Pues nos vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque. Bien, pues estamos de regreso en este último bloque. Y bueno, pues una historia realmente bastante interesante para nosotros como quiroprácticos y seguramente también para ustedes el hecho de conocer cómo esta profesión a lo largo de los años pues se ha ido constituyendo hasta hoy en día ser legalmente reconocida en México. Y bueno, vamos a retomar esto. ¿Cuál es su visión de la quiropráctica en México en los próximos 10 años? Antes de contestar esa pregunta, pues en carne propia, como les dije anteriormente, lo viví. Llevo 18 años y apenas 4 años me dieron mi cédula profesional. Hace 18 años, cuando tramité mi registro ante la Dirección General de Profesiones, pues como ustedes lo ven, hay mucha burocratitis en nuestro país. Y uno confía de que pues las autoridades van a hacer el trabajo, ¿no? Y nos decían, sí, no se preocupe, va a salir su cédula profesional, todo está en orden. Okay. Finalmente vino una resolución en el 2001 indicándome que mi carrera no tenía reconocimiento en ese entonces, en el 2000, en nuestro país, porque tengo entendido, nuestras cédulas profesionales están divididas en técnicas, licenciaturas, maestros o doctores, ¿no? Entonces no teníamos la carrera, gracias a Dios empezamos en el 2001 la carrera y en el 2004 finalmente se establece que la quiropráctica es una licenciatura. Me llega un documento, pero sí me tuve que mover por varios elementos. Vuelvo a hacer la revalidación de mis estudios, porque antes se hacía por equivalencia, se comparaba con la carrera de medicina y de fisioterapia, que también en ese entonces era más una carrera técnica. Y tenía la equivalencia, los mínimos requerimientos, pero por la nueva ley que entró en vigor en ese año 2000, pues obviamente tuve ese problema. Y yo dije, ya la libramos. Y no. Pero en esta ocasión sí me aceleraron mejor los procesos y me dicen, su servicio social no tiene validez. Algo que no mencioné en principio, tengo una bicultura, soy de ascendencia alemana y mexicana, nacido aquí en México, en la Ciudad de México, y pues estudié en Estados Unidos y con una educación bicultural. Soy egresado del colegio perdón, ya estoy confundiendo los colegios, soy del Colegio Suizo de México, AC, y en mi colegio pues obviamente nos enseñan alemán, no suizo, y pues tenemos una educación más europea. Y después de estudiar en Estados Unidos, pues más el problema de, de ver todos los trámites que hay que pasar aquí en México. Con esto me hacen recordar cuando llegué yo de estudiante en 1995 allá en Minneapolis, aunque es un suburbio que se llama Bloomington, Minnesota. Yo llegué con la mentalidad de mexicano. Yo mi primer día de, de orientación, de primer día de clases, que había que comprar los libros, a mí me tocó en Estados Unidos todavía conocer la chequera como efectivo, pagamos todos con cheques, y se me pierde la chequera en el auditorio, y yo todo nervioso porque era mi primera ya solo, ¿no? Y digo, ¿qué va a hacer? Me van a robar el dinero, ¿no? Pues que aquí se puede falsificar toda la firma y te cobran el cheque y tanta, ¿no? Y llego al banco, oye, no tengo que ir que al Ministerio Público a hacer una carta, etcétera, ¿no? No, tú tranquilo, ahorita te la cancelamos y te damos tu nueva chequera. Y ella, ¿seguro? No, ya está, todo tranquilo, ¿no? Y hay otras historias, anécdotas, pero sí uno se va transformando, se va adaptando, hablando obviamente a través de la quiropráctica. Uno se va adaptando al sistema, y regreso aquí y pues me topo con nuestra cultura mexicana. Al ver esta respuesta decido, como buen alemán, con la herencia alemana, les voy a enseñar yo con la ley que yo tengo la razón y ellos no tienen la razón. Ahí el director de registro y autorización de la Dirección General de Profesiones, el licenciado Lobato, me dijo, yo creo que me he reunido 2 o 3 veces con él, me dice al final, en la última, ay doctor, se fue por el camino pesado. Pues no, pues yo dije, yo les voy a enseñar con la ley. Entonces en 2000
2004 hasta el 2014 tuve que ir todo ese proceso legal. En el 2014 tuvimos un colega, también egresado de mi universidad, que finalmente pudo hacer su servicio social y, obtener su cédula profesional siendo el egresado de Estados Unidos. También ya por el 2014, o creo que era 2012, ya tuve también yo una resolución por mi demanda y decía ahí en ese entonces claramente que el decreto viene de, imagínense jóvenes, desde 1982. La dependencia responsable de determinar dónde hacer el servicio social es la Secretaría de Salud. Recientemente escarbé esos documentos y sí, lo volví a leer, y la Secretaría de Salud en ese momento, desde 1982, jóvenes, no reconocía a la profesión como una profesión segura y por eso no permitían. Entonces sí, hemos tenido muchas ambigüedades. Entonces, como mencionábamos creo que en el anterior bloque, estamos yo creo ahorita en el proceso de hacer la norma, ¿no? Se tiene que hacer, definitivamente. Su alma mater creo que se ha tardado, el colegio se ha tardado, pero somos siempre las mismas personas que tenemos. Para su público, ¿cuál es la importancia de que un egresado forme parte de un colegio? Para ustedes, el público y futuros pacientes, es que les garantiza que es una persona que está capacitada, que tiene un reconocimiento no nada más ante la Dirección General de Profesiones, sino ante el colegio, y que está actualizado. Entonces, eso me gustaría ver también en México. Se está dando apenas. Yo creo que una vez con las normas, pues obviamente se va a trabajar mejor, se va a haber un más reconocimiento. Pero primero, como es la quiropráctica, hay que arreglar adentro de la casa, no afuera de la casa. Como ustedes saben, y lo dije en este programa, hay mucha desunión. Y para su público vamos a hablar un poquito de palabras de quiropráctica. Las subluxaciones son esas vértebras mal posicionadas y están inflamando sus nervios y probablemente provocando no nada más su dolor, tal vez un padecimiento. Eso no significa que los vamos a curar, vamos a ayudarlos a curarse. Nuevamente, la quiropráctica se sustenta en hacer funcionar correctamente al cuerpo humano. Y si su cuerpo humano está funcionando correctamente, vamos a vivir bien, vamos a tener salud, vamos a tener bienestar. Con bienestar no significa que la quiropráctica es exclusivamente el único lugar donde vamos a obtener bienestar. Hay que tener salud mental, también una buena alimentación y tener un buen movimiento físico, es decir, que su mundo físico, químico y mental, como yo le enseño a mis pacientes, estén funcionando correctamente. Tienen que estar siempre funcionando correctamente. Sentirse bien nuevamente no es que están teniendo usted buena salud, no es que están funcionando correctamente. Y hoy con tecnologías también avanzadas como este programa, ya no necesitamos escuchar la radio, ya es en internet, ¿no? También la quiropráctica ha avanzado, tenemos equipos electrónicos para obviamente que el paciente se dé cuenta. Y es fascinante, yo tengo el producto que se llama Mayo Vision y dicen, ahora me va a creer mi marido que porque no le estoy mintiendo que me duele el dolor, ¿no? Lo tienen ahí. Es una información cuantitativa, es decir, es una información real, yo no la estoy manipulando, la está interpretando el programa electrónico y lo vemos en pantalla y vemos los resultados principalmente. Entonces es cambiar un estilo de vida. Entonces si ponemos esa norma oficial, yo creo ya muchas cosas, pero como dije, primero yo creo que hay que tener, como hace ratito lo dije, unirnos más a pesar de que tengamos diferencias. Porque lo que nos une es la quiropráctica. Y la quiropráctica da vida y le da vida a los pacientes. Uh-huh. Pues bueno, se nos ha ido este programa. Fue realmente un gusto que nos acompañara. Y por favor, rápidamente, si nos puede decir dónde lo pueden ubicar. Claro que sí, estamos en Centro Quiropráctico Xprol, estamos en el sur de la Ciudad de México, cerca de los viveros de Coyoacán, en la calle de Minerva 297, entre Francia y Hortensia.
y el número telefónico es el 56617982. Se lo repito, 56617982. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta la próxima.